Impresionante derrumbe en vía Bogotá-Villavicencio. A esta hora la carretera tiene paso restringido. Detienen en Cauca a menor de 17 años por atentado contra la líder social Francia Márquez. Fiscal general advierte que desfalco de Reficar puede quedar impune. Pide juez especial para que se centre en la investigación. Cayó el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En minutos, todos los detalles. Y al cierre de Red Más Noticias les presentamos Ganas, el más reciente sencillo del cantante venezolano Gus. No te preocupes por billetes, mi corazón es una puerta abierta y un fin de semana, mira, puede ser dos. Los fines de semana, mami, puede ser tres. Creo que la espera me está enloqueciendo. Mira la marea cómo va subiendo. Dame un poquitico de tu sentimiento. Hagamos realidad nuestro juramento. Libera ya tu amor que lo tienes. Esto es Red Más Noticias. De nuevo les damos a ustedes las buenas noches, como siempre la bienvenida, gracias por acompañarnos a esta hora y comenzamos con la información. Una fuerte explosión en el occidente de Bogotá dejó 4 personas muertas y 30 heridas. La tragedia se produjo en un local que vendía artículos para canchas de tejo y al parecer almacenaba y vendía las mechas de pólvora que se usan en este deporte. Un colegio del distrito que a esa hora tenía 231 niños y estaban en clase resultó afectado. Además, 2 adultos que se salvaron de milagro al recibir de frente la onda explosiva. Vamos a hacer contacto a esta hora con Fabián Forero, quien se encuentra en el lugar. Fabián, buenas noches. ¿Y qué ha pasado? Johnny, buenas noches y televidentes, los saludo en este momento desde el sector del barrio La Estrada, en el occidente de Bogotá, donde hacia las 12 del día con 42 minutos hubo una fuerte explosión. Ustedes ven en este momento la fábrica de mechas para jugar tejo diamante, donde ocurrió la fuerte explosión. En este momento las autoridades evalúan qué fue lo que pasó, si se trató de acumulación de gases o si fue por la manipulación de estas mechas usadas para este juego. En este momento una grúa, ustedes ven cómo es llevada, este fue el camión de la empresa Santa Elena, de Pollo Santa Elena, que recibió la peor parte de toda esta explosión. El conductor de este furgón salió ileso y se recupera en una clínica del norte de Bogotá. Esta explosión ocurrió a tan solo 500 metros de un colegio distrital que está ubicado aquí al frente. Algunos niños se encontraban en ese momento haciendo tarjetas para sus mamás, pues este domingo es el Día de la Madre. Las autoridades siguen aquí, siguen tratando de darle seguridad y de darle tranquilidad a las personas que se encuentran en ese momento. En la siguiente nota les mostramos el drama que se vivió aquí al mediodía en el barrio La Estrada, en el occidente de Bogotá. Era un viernes perezoso, de esos que nadie tiene en cuenta, cuando de pronto al mediodía todo se convirtió en caos. En el primer piso de una casa residencial en el populoso sector de La Estrada, el pánico hizo de las suyas. Los vecinos, muchos de ellos de avanzada edad, se estremecieron hasta los huesos cuando recordaron la época en que salir a la calle era firmar un certificado de defunción. ¿Qué tan fuerte fue la explosión? No, yo pensé que habíamos vuelto a las bombas del señor Pablo Escobar. No, yo sentí una explosión muy durísima porque yo no acabo de decir lo que el montón de humo que subió. Y una cosa que voló para acá y uno fue un muerto que cayó por ahí. En medio de una vorágine de terror y desesperanza, todos corrieron a socorrer a los heridos y cayeron en la cuenta de que el local destrozado era uno de los más concurridos del barrio. Entre ellas, una mujer que vive en el segundo piso de la casa. Solo un milagro de Dios fue el que nos sacó de ahí y mi esposo, que Dios le dio la sabiduría en ese momento para hacer lo que hizo para podernos sacar de ahí. Mientras otros aseguraban con una convicción sorprendente que ese local era una especie de bomba de tiempo. Resulta que el señor lleva como 15 años ahí vendiendo tejos, pero no se sabe si era que tenía mechas, hasta el momento no se sabe, se explotó.
Luego de acordonar el sector y comenzar a trasladar a los heridos a los centros médicos cercanos, las autoridades comenzaron a explorar la teoría de que la tragedia podría ser producto de la imprudencia. Hemos verificado con la alcaldía local cuál era su uso y si su uso estaba permitido para pólvora, y pues ellos manifiestan que no estaba permitido ese uso. En medio de la angustia de familiares y amigos y de decenas de vecinos que vieron sus ventanales destrozados, comenzó a consolidarse el censo de las personas afectadas, entre ellas las que perdieron la vida. Iban a bordo de un camión que transportaba carne, que estaba frente al local y que producto del impacto se volcó y quedó con las llantas hacia arriba. Si no me vengo para donde mi mamá, voy pasando con la niña y nos coge la explosión, fijo por donde quedó preciso el furgón volcado. Yo pasaba ahí al lado de donde ellos. Si no más ahí en el suelo del furgón de los pollos, los dos se murieron, el ayudante y el conductor. Dicen los viejos sabios del barrio que siempre en medio de una desgracia hay un milagro. Y el de hoy parece salido de un cuento de ciencia ficción. Si no hubiera sido por ese furgón, esa vaina se había metido a esa escuela. Efectivamente, a menos de 50 metros del sitio de la explosión, apenas cruzando la calle, está este colegio del distrito, en donde varios de los alumnos resultaron afectados. Estaban a punto de salir a recreo cuando el ventanal de sus salones terminó roto y ellos aterrorizados. Una lesión leve en la cabeza, le cayó un vidrio y le hizo una cortada. Y pues sí, se fue ya estable. El colegio siempre había tenido que estaba la exposición de la pólvora aquí enfrente, pero por caso omiso nunca nos prestaron atención. A esta hora los organismos de emergencia y expertos de la policía siguen recogiendo evidencias que permitan establecer exactamente lo que pasó y haciendo un balance de las pérdidas materiales. Son 16 viviendas que fueron afectadas junto con el colegio, o sea 17 estructuras, siendo una la más afectada, que es la que directamente sufrió el incidente. Mientras tanto, decenas de curiosos que se mantuvieron pegados a sus ventanas o en sus terrazas comienzan a recogerse en sus camas, con esa sensación extraña de que se salvaron de milagro y de que a partir de esta noche están viviendo horas extras. Nos encontramos con Francisco Daza, él es el gerente de recursos humanos precisamente de la empresa Santa Elena, la empresa de pollos que fue, digamos, el furgón sufrió, digamos, buena parte de esta explosión. Francisco, buenas noches, bienvenido a Red Más Noticias. ¿A usted qué le reportan, qué le dicen de lo que había sucedido con su conductor? Buenas noches, estábamos ubicando esta mañana al conductor y pues a través del GPS sabíamos que estaba en esta zona. A través de los medios de comunicación nos dimos cuenta de la explosión, que había habido una explosión en la zona, entonces nos comunicamos y nos dimos cuenta que nuestro carro estaba en el siniestro. Francisco, ¿cómo está el conductor? ¿Está herido? Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, fue trasladado a la clínica La Colina. En este momento está estable, tiene laceraciones por el impacto y pues está en observación. Bueno, hay que decir también que las 4 personas que fallecieron en esta grave explosión fueron 2 transeúntes que iban pasando en ese preciso momento por este lugar y 2 personas que trabajaban y que vivían en esta edificación de 3 pisos. En este momento hay algunas viviendas que están sin luz, la defensa civil, también los bomberos y salud están en este momento tratando de vigilar esta zona. Se va a tratar de restablecer el paso de vehículos por la avenida Rojas en las próximas horas. Paula, de información que podemos registrar aquí desde el occidente de Bogotá. Fabián Forero, Red Más Noticias. Fabián, muchísimas gracias. Yo sé que usted ha estado ahí todo el día muy atento a esta situación, informando a nuestros televidentes sobre este hecho, pues que causa muchísimo dolor, Mauricio, porque 4 vidas humanas se perdieron allí. Esperamos que esta cifra no aumente, porque ya sabemos que hay 30 heridos. Las autoridades distritales han descartado que sea terrorismo, entonces ahora se trabaja sobre otras hipótesis, que son realmente 2. Una, que haya sido una fuga de gas, y la otra, pues que en este establecimiento donde ocurrió la explosión se manejara pólvora de una manera no permitida. Si usted se da cuenta, las 2 hipótesis hablan de algo que es totalmente prevenible, pero además lo sucedido nos lleva también a reflexionar sobre la necesidad de una revisión seria y exhaustiva del POT. Lo que decíamos al principio, ¿por qué funcionaba una empresa que fabricaba productos de alto riesgo justo al frente de un colegio? Paula, pero ya que le iba a empezar a responder por otro lado, pero le empiezo a responder por el POT. El POT establece que el uso del espacio en esa zona de la ciudad
corresponde solamente a vivienda y a comercio. Es decir, no permite que exista y por lo tanto la alcaldía menor no le había dado permiso a una fábrica de pólvora, pues a una fábrica de cualquier índole, pero en concreto a una fábrica de productos relacionados con la pólvora. Entonces, resulta que la historia es tremendamente perturbadora, porque usted va caminando por la calle en un barrio residencial y comercial y de repente, ¡pum!, puede perder la vida o pierde la vida lamentablemente por un estallido. O usted va llevando el furgón en el que lleva las cosas trabajando normalmente, como trabajan millones de colombianos, y justo cuando va pasando, ¡pum!, puede perder la vida o puede perder, en este caso no la perdió afortunadamente el conductor, pero podría perder la vida por un estallido. O usted está sacando o llevando el niño al colegio y resulta que le pasa exactamente lo mismo. Y vienen las preguntas. Descartada la hipótesis de terrorismo, ustedes habrán visto en el video, lo vamos a ver quizás en un momento, el video de la cámara de seguridad muestra cómo una persona corre justamente antes del estallido. Eso ha llamado la atención de algunas personas porque dirían, no, este tipo sabía lo que iba a pasar, y resulta pues que las autoridades descartan la hipótesis de terrorismo. Y la hipótesis de fuga de gas sigue vigente, pero la más probable es la del estallido de pólvora. ¿Por qué? Porque ustedes ven de manera totalmente flagrante una cosa que dice Tejos el Diamante, cipote letrero de lado a lado del local. Entonces la gente se pregunta, ¿existía una fábrica de pólvora o de instrumentos con pólvora o se acumulaba pólvora sin que existiera una verificación de las autoridades? Evidentemente no había permiso de la alcaldía menor, no hay autorización del POT. Entonces, uno diría, solamente vendían los tejos. Acuérdense que los tejos es el aparato que se usa o el objeto que se usa para jugar tejo y no necesariamente pólvora. Bueno, está bien. ¿Por qué no le podríamos creer a la señora de la escuela que ustedes vieron que estaba terriblemente afectada, diciendo, nosotros sabíamos que allí se manipulaba pólvora y lo habíamos denunciado, que existía esa manipulación de pólvora y sencillamente por omisión nadie le paró bolas al asunto? Pues hombre, hay que jalar la pita de lo que dice esa señora, y si eso es así, es cuestión, por supuesto, del infractor que está metido con un negocio que no corresponde por el uso del suelo en esa parte de la ciudad, pero también de las autoridades, porque a las autoridades, según esa señora, vamos a ver si la cosa se termina concluyendo hacia allá, se les había anunciado que allí se manipulaba pólvora, y si las autoridades no tomaron en su debida oportunidad las medidas necesarias, pues también hay una responsabilidad de las autoridades. Por el momento no sobraría que los encargados de las autoridades distritales de verificar esta clase de funcionamiento de locales vaya a verificar qué sucedió allí, revise qué denuncias había previamente y revise todos aquellos locales que de manera totalmente campante tienen su letrero Tejo el Diamante o el tejo que ustedes quieran, estando en una zona en la que no deberían estar haciendo eso. Los riesgos son inmensos, vean ustedes lo que pasó. Y volvemos hoy sobre una información que empezábamos a contarles ayer. El presidente Duque reaccionó al informe exclusivo de Red Más Noticias que mostró documentos confidenciales que confirmarían el apoyo de Nicolás Maduro al ELN. El jefe de Estado aseguró que el gobierno tiene en su poder computadores que demuestran el espionaje desde Venezuela. Tras las evidencias y documentos secretos que reveló Red Más Noticias, los cuales dan cuenta de que Maduro está ordenando a sus uniformados proteger, ayudar y financiar al ELN, el presidente Duque se pronunció. Confirmó que esta información es real y que su orden es que la fuerza pública colombiana esté alerta, en especial en las zonas de frontera, por los puntos que Red Más Noticias conoció son usados para que ingresen operaciones encubiertas del ELN y el régimen de Maduro a Colombia. Ante todos estos hechos nosotros nos hemos venido preparando y hemos venido tomando acciones en varios de los departamentos de frontera, pero el mundo tiene que saber que desde Venezuela se está violando el derecho internacional, propiciando el terrorismo. Confirmó que tal como lo indicó este medio, el espionaje viene de tiempo atrás, así como lo demuestran algunos documentos que datan inclusive desde el 2017 y tienen como objetivo hacer espionaje en las principales bases militares de Colombia. Se ha procedido con expulsiones, se han hecho incautaciones también importantísimas en Colombia de material de inteligencia, de espionaje que se quería utilizar contra nuestro país. Tenemos computadores, tenemos pasaportes falsos, hemos denunciado eso y se ha procedido con lo que corresponde en las prácticas migratorias. Pero sobre todo también tenemos a todos los cuerpos de seguridad alertas porque no vamos a permitir ningún tipo de espionaje en nuestro país.
Incluso el gobierno, por medio de labores de contrainteligencia, dice estar bloqueando las acciones terroristas auspiciadas y patrocinadas con sumas de hasta $300.000 por parte de Maduro y entregadas al ELN para generar acciones terroristas que desestabilicen a Colombia. La captura de alias Elefante, que era el comandante del Frente Urbano, ha sido un golpe muy duro para esa organización terrorista. Gracias a esa captura también pudimos recabar información que nos ha permitido dar con ese armamento e incautar mucho de él. Y gracias también a las labores de inteligencia es que nosotros hemos podido anticipar golpes que esa organización pensaba realizar en nuestro país. Tras esta confirmación, el presidente aseguró que pruebas como las reveladas por Red Más Noticias sobre el financiamiento y la entrega de armamento por parte de Maduro y enviado hasta el ELN a Bogotá no pueden seguir siendo ignoradas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero esa sí tiene que ser la oportunidad para reiterar que el mundo no puede tolerar eso y que además eso es violatorio de resoluciones en el marco de Naciones Unidas que ameritan una fuerte reacción por parte de ese organismo y por parte de otros entes multilaterales. El mandatario pidió al canciller Carlos Holmes Trujillo seguir exponiendo estas denuncias, pues mientras Colombia ya ha recibido a más de 1.200.000 migrantes, Maduro auspicia con armamento y dinero al grupo terrorista del ELN que sigue derramando sangre y causando caos en Colombia. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también se refirió a la alianza entre Maduro y el ELN. Vamos en directo con nuestro corresponsal en Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri. Jorge, buenas noches, ya adelante. Compañeros, buenas noches, un gusto saludarlos. Una de las reacciones que más se está destacando esta hora viene justamente desde Juan Guaidó. En su cuenta en Twitter publicó lo siguiente: conversamos con el presidente Iván Duque sobre la presencia del ELN y otros grupos irregulares en suelo venezolano. Es el momento de que nuestra Fuerza Armada ejerza la soberanía de la nación y luche contra esta ocupación irregular en nuestro territorio. A este trino añadió el siguiente comentario: cuente nuestro hermano país con que Venezuela no será más santuario de terroristas. Haremos todas las gestiones en conjunto con la Asamblea Nacional de Venezuela. Un comentario que también destaca, pero desde la administración de Nicolás Maduro, se produjo también en Twitter en la cuenta de Jorge Arriaza, el canciller de Maduro. Dijo lo siguiente Arriaza: Iván Duque miente de manera escandalosamente compulsiva para evadir sus responsabilidades y distraer a la opinión pública. Debería ponerse los pantalones y cumplir con sus compromisos internacionales y con su pueblo que desde hace décadas desea desesperadamente un poco de paz. Eso lo dijo Arriaza en referencia a los comentarios de Iván Duque de que no se mostraba sorprendido ante esta presunta vinculación entre el ejército venezolano y el Ejército de Liberación Nacional. Un tuit que tampoco deja de destacar viene justamente de Remigio Ceballos, uno de los miembros del alto mando militar venezolano que está mencionado en estos documentos publicados por Red Más Noticias. Dijo en horas de la tarde lo siguiente: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene combate permanente contra grupos armados colombianos de cualquier naturaleza. Fue el comentario que hizo a través de sus redes sociales Remigio Ceballos, uno de los mencionados justamente en este informe especial de Red Más Noticias, que también en Venezuela ha generado varias reacciones. Compañeros, volvemos con ustedes. Jorge Luis, muchas gracias. Y tenemos más reacciones. Las alianzas entre las autoridades venezolanas y la guerrilla del ELN están judicialmente comprobadas. Así lo señaló el fiscal general Néstor Humberto Martínez. El jefe del ente acusador además confirmó que desde territorio venezolano emiten órdenes para realizar acciones terroristas en Colombia. Ante las revelaciones de Red Más Noticias sobre las alianzas entre el régimen de Nicolás Maduro y la guerrilla del ELN, el fiscal general reveló que se trata de hechos que ya han sido reclamados vía diplomática. Se ha evidenciado y así se ha manifestado por parte de las autoridades colombianas y se le ha reclamado diplomáticamente a las autoridades venezolanas por estos hechos que judicialmente están comprobados. Martínez fue más allá al reiterar lo que la investigación de este medio reveló y dijo que está comprobado que desde Venezuela se ordena la ejecución de actos terroristas en Colombia. Que hace un mes más o menos, en el asesinato de un muchacho que era soldado del Ejército Nacional, que fue capturado por unidades del Ejército de Liberación Nacional en un bus, fue dada su orden de ejecución, un vil asesinato. Pero el autor intelectual, quien dio la orden de ese asesinato, sigue actuando y comunicándose desde territorio venezolano, como lo acreditan las comunicaciones que tiene interceptadas la Fiscalía General de la Nación. En ese mismo sentido se refirió a las supuestas labores de espionaje que desde Venezuela habrían ordenado realizar en Colombia. A través de funcionarios que han sido objeto de expulsión inclusive de territorio colombiano.
De acuerdo con la información de la Fiscalía, la mayoría de ataques ordenados por el ELN desde Venezuela son ejecutados en el departamento de Arauca. Luego de conocer nuestro informe, el expresidente Andrés Pastrana aseguró que el régimen de Maduro protege al narcotráfico y agregó que más del 60% del territorio venezolano está en manos del ELN y de las FARC. En diálogo con Red Más Noticias, el expresidente Andrés Pastrana reconoció la revelación hecha por este noticiero. Más del 60% del territorio venezolano en estos momentos está en manos del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC, precisamente bajo la protección de Nicolás Maduro, que es la narcodictadura que lo que está buscando es precisamente desestabilizar a Colombia, a Perú y a Brasil. Destacó que esta es la primera vez que se conocen las pruebas. Lo que estamos viendo es que por primera vez salen las pruebas, ya las evidencias concretas. Yo creo que es importante que la comunidad internacional también haga un planteamiento a este respecto, porque vuelvo, insisto, no solo se va a atentar o se quiere atentar contra la vida del presidente Duque, sino que adicionalmente lo que siempre he sostenido, hay una narcodictadura. Estas denuncias deben ser puestas a disposición de la comunidad internacional. Proteger más nuestra frontera corresponde a nuestros militares, lógicamente a la protección de nuestras fronteras, como se han venido haciendo, pero es claro, las denuncias que se vienen presentando, cómo es la protección que se le está dando por parte del narcodictador. El expresidente Pastrana insistió que es necesario gestionar desde la legislación venezolana una intervención militar humanitaria. Voceros gremiales dicen que los documentos confidenciales que reveló Red Más Noticias sobre el apoyo del régimen de Nicolás Maduro al ELN demuestran que desde ese país ha existido un vínculo con grupos irregulares que realizan actividades criminales y aquí queda más que demostrado. Miembros del Consejo Gremial dicen que la información que se conoció demuestra esa alianza de Maduro con guerrillas colombianas. Lo que ratifica es que son bandidos terroristas protegidos por un bandido dictador como Nicolás Maduro. Lo que hacen esos documentos es oficializar algo que el país y la comunidad internacional ya conocían. Y eso no es nuevo, fue un acercamiento que inició con el presidente Hugo Chávez y que ahora mantiene a quien dejó como sucesor. De antemano se sabía también cuando lo hacían con las FARC. Ha sido un cómplice, un estafeta y un apoyo sustancial de las actividades criminales del ELN. Los directivos gremiales dicen que en estos momentos hay que mostrar respaldo al gobierno y rechazar lo que hace el régimen de Maduro. Obviamente hay que rechazar cualquier intención de esa connivencia entre terroristas como los del ELN y el régimen dictatorial de Maduro. Tenemos que seguir aislando a ese régimen criminal, no solamente por lo que le hace a su propio pueblo, sino el efecto colateral que tiene para el país. Hay que mantener la colaboración con otros gobiernos que son conscientes de lo que está sucediendo. Según el presidente del Consejo Gremial, es importante estar siempre preparados en materia de inteligencia frente a cualquier contingencia que se pueda presentar. El próximo lunes las Cortes Constitucional y Suprema esperan recibir información oficial del gobierno de los Estados Unidos en relación con la polémica por la supuesta cancelación de la visa de varios de los magistrados. De acuerdo con información oficial de la Corte Constitucional, hasta el momento no ha llegado ninguna notificación formal de que el gobierno de Estados Unidos haya cancelado la visa de los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo. Idéntica situación en la que se encuentra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eider Patiño. El hecho de la supuesta cancelación de la visa ha generado polémica, pues recientemente se ha conocido información oficial sobre las supuestas interceptaciones ilegales, seguimientos y amenazas a varios magistrados de la Corte Constitucional. Por esta razón, la magistrada Diana Fajardo asistirá a una reunión en la embajada el próximo lunes en la que espera conocer a ciencia cierta el estado actual de los visados. Ante la discusión, el presidente de la Corte Suprema de Justicia se pronunció. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia rechaza el sistemático ataque a la integridad del Poder Judicial en general y en particular contra algunos magistrados de la Corte Constitucional y el presidente de la Sala de Casación Penal. Mira, Mauricio, escuchando hoy los diversos debates que ha suscitado este tema, porque han sido muchos, me encontré con voces que dicen pues que no se puede deducir de un retiro de visas, que eso tenga que ver con presión de Estados Unidos. Válido, pero lo cierto es que en cabeza de nuestras altas cortes se están discutiendo hoy temas que son bien importantes para Estados Unidos. Uno de ellos, si regresa o no la fumigación con glifosato, el otro de ellos, qué puede pasar con el tema de la extradición por cuenta de la ley estatutaria de la JEP. Son temas que le interesan a Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, pensar en que no hay relación alguna entre un hecho y el otro es difícil. Somos y hemos sido hijos del tío Sam, en este gobierno aún más, pero ¿dónde está quedando? ¿Para dónde se está yendo nuestra independencia judicial y nuestra independencia como Estado?
Pues Paula, lo primero que hay que decir es que cada gobierno es totalmente libre y autónomo de decidir a quién le da una visa y a quién no. Eso es claro. Eso está clarísimo, lo hace Colombia, lo hace Estados Unidos, lo hace cualquier país del mundo, independientemente de que tenga que dar razones o no tenga que dar razones, es autónomo de cada país decidir eso, de cada gobierno decidirlo. Segundo punto, es evidente que hay coincidencias muy grandes entre los retiros de la visa a estos dos magistrados de la Corte Constitucional, a uno ya se le devolvió y habrá quizás ajustes hacia adelante, y a otro de la Corte Suprema de Justicia, y el hecho de que ellos estén directamente vinculados en procesos que tienen que ver con decisiones judiciales sobre la extradición de colombianos a Estados Unidos. En un caso se trata de la evaluación que va a hacer la Corte Constitucional sobre las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP, que pasó por la Cámara, pasó por el Senado. Ustedes recuerdan, hay una especie de empate técnico allí que termina llevando el caso nuevamente a la Corte Constitucional. Corte Constitucional que incluso fue la que terminó introduciendo en la ley estatutaria de la JEP el hecho de que tanto vinculados al conflicto como terceros puedan no ser extraditados a Estados Unidos mientras estén diciendo la verdad en Colombia. Es decir, una cuestión indefinida, una situación indefinida que podría sencillamente limitar la extradición de esas personas que se presenten a la JEP argumentando que van a decir la verdad. Eso en la Corte Constitucional. Y en la Corte Suprema de Justicia, el magistrado involucrado en esta clase de rechazos o eliminación o retiros de la visa por parte de Estados Unidos es un magistrado que hizo la ponencia para que no se extraditara a un indígena que había sido encontrado en flagrancia en un acto de narcotráfico, pero que ya había sido juzgado y sancionado por la misma justicia indígena. Y como no se puede juzgar a la misma persona por un mismo hecho dos veces distintas, pues en ese caso el magistrado lo decidió así. Hay una gran coincidencia que sean esos los magistrados a los que se les retira la visa. Por lo tanto, digamos que blanco es y frito se come, y de esa manera terminaría uno encontrando vínculos entre las dos cosas. Hasta allí uno diría, bueno, Estados Unidos está buscando, por supuesto, con su política internacional, el evitar que haya una restricción a la extradición, que considera que es un instrumento razonable en la lucha contra el narcotráfico entre los dos países. También eso está bien. Ahora, pues está bien, ustedes dirán que está mal, pero por lo menos sucede y es legítimo dentro de las relaciones internacionales. Ahora, ¿logra sí o no su objetivo? Ahí es donde me entran a mí inmensas dudas. Porque por una parte, no solamente pone al presidente Duque en una situación hartísima de tener que o llamar, como lo hizo al embajador de Estados Unidos, oye, mira, que es que está pasando esto o no sé qué, o tener que hacerlo de manera formal protestando por algo que en realidad es difícil que un gobierno proteste, porque es que me les están quitando la visa a unos funcionarios de acá, vaya usted a saber si lo pudiera hacer o no, pero lo pone en una situación difícil. Pero ahora los magistrados de la Corte Constitucional quedan en una situación también muy difícil de cara a la opinión pública. Si terminan tomando decisiones en contra de los procesos de extradición, entonces todo el mundo dirá, claro, es el despecho, porque como les quitaron la visa, entonces están envenenados contra los Estados Unidos y esa decisión ya no es en derecho, sino que es una decisión política. O si terminan votando a favor de los intereses de Estados Unidos, todo el mundo va a decir, claro, son una partida de lambones y lagartos, que lo que están buscando es que les devuelvan la visa. Convirtió de alguna manera a Estados Unidos, cualquiera de las dos salidas, convirtió esto en un debilitamiento de la autonomía judicial del país y en un debilitamiento, por supuesto, de las decisiones soberanas de este país. De manera que creo que la jugada a la larga, aunque ustedes digan, Estados Unidos puede hacer lo que quiera y puede usar esto como instrumento de relaciones internacionales en pro de lo que está queriendo que sea su objetivo nacional, creo que a la larga termina metiendo en una encrucijada a las autoridades judiciales nacionales. Mauro, pero ¿acaso una embajada como los Estados Unidos no tiene la obligación de explicar por qué quita o no las visas? Pues por lo menos a una persona del común, ¿no? A uno va y le dicen si la tiene. Te revocaron la visa, no te Punto. explican ni por qué y se acabó el asunto. Yo creo que cuando el magistrado Lizarazo fue, después de Semana Santa, a decir, oiga, ¿por qué me quitaron la visa? Que terminó redundando en que se la volvieron a establecer. Supongo que allí hubo una conversación un poquito más sofisticada que lo que estoy diciendo. Claro, otro nivel. Pero a una persona del común, y eso lo podrán decir las autoridades en cualquier momento, se la quitan y chao. Y chao. ¿Y eso se califica como injerencia? No en la medida en que uno no haga todo el razonamiento que yo hice, pero si uno termina concluyendo que son los magistrados que están incidiendo en estas decisiones delicadas, un detallito muy pequeño. ¿Ustedes se acuerdan que iba a haber una comida entre el embajador Whitaker y los magistrados de la Corte Constitucional para discutir estos temas, que pues es una conversación muy directa? Cuando los magistrados terminaron
diciendo que no iban a esa comida y la embajada terminó diciendo pues de malas porque es que ya no los íbamos a invitar. Por esos días se dio uno de los retiros de la visa, posteriormente a ese hecho. Entonces digamos que pues tampoco, también es lo que yo decía, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Ahora, siempre habrá un funcionario al otro lado diciendo, no señor, esto es una decisión autónoma y depende de otras cosas. Pero por todas esas razones el país hoy está haciendo el análisis que usted está haciendo. Vamos con otras noticias. Nuevamente la lluvia causó estragos en la vía al llano. Un derrumbe nuevamente causó el cierre de la vía. Estas impresionantes imágenes grabadas hacia las 5 de la mañana muestran el momento exacto en que la ladera de la montaña se viene abajo. Nuevamente en el kilómetro 64+200 de la vía Bogotá-Villavicencio. Un punto recurrente de muchísimos derrumbes. Tras varias horas de trabajo el paso fue reabierto. Sin embargo, a esta hora hay paso alterno por limpieza de la vía. Este fin de semana también se estarán realizando trabajos en esa zona entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Así es de que si usted piensa viajar a Villavicencio, paciencia. El CTI de la Fiscalía capturó a un menor de 17 años que sería uno de los autores materiales del atentado contra la líder social Francia Márquez el pasado 4 de mayo. Cuando ellos llegan a Santander de Quilichao, se anuncian como miembros de la disidencia de las FARC y le piden a los escoltas de la UNP que hagan entrega del armamento que poseen. Querían hacerse al armamento de los escoltas de la unidad de protección. Y ellos allí es cuando entran a repeler el acto de la evaluación fotográfica, del reconocimiento que se hizo, lograron determinar que ese muchacho evidentemente había participado en los hechos. El fiscal general Néstor Humberto Martínez advirtió que el desfalco de Reficar, que supera los 600.000 millones de pesos, podría quedar en la impunidad ante la posibilidad de que en los próximos días el proceso prescriba. Martínez hizo un llamado especial al Consejo Superior de la Judicatura para que tome medidas en el asunto y poder avanzar en el juicio antes de que se absuelva a todos los implicados por vencimiento de términos. Sorprendentes declaraciones del Tino Asprilla e Iván René Valenciano en un conversatorio realizado en la sede de la Federación. Llegaron a decir que a Vaca y Muriel les pesa la camiseta de la tricolor y que de no ganar esta Copa América sería un fracaso. Son dos autoridades si a temas de fútbol nos referimos, porque el gol era el lenguaje de Valenciano y el Tino. Estos dos referentes compartieron vivencias y fue imposible no requerir su opinión sobre la selección Colombia. Es una apuesta que hace la Federación Colombiana con un técnico europeo. La historia, de pronto, lo que yo conozco, he visto que los europeos no es que le haya ido muy bien aquí en Sudamérica. Valenciano es mucho más exigente en cuanto a resultados. Son jugadores consagrados en Europa, jugadores que juegan en grandes ligas en el extranjero y que le saque el mejor provecho y que lo potencie dentro del campo de juego y que le permita a nuestra selección conseguir un objetivo primordial, que es llegar a la final de la Copa América. Y con la frescura de siempre, no dudaron en señalar a quienes borrarían de su convocatoria. Vaca tuvo todas las oportunidades que tú quieras y no fue capaz de aprovechar esa posibilidad. Muriel no jugó en su posición y de resto me parece que hay que demostrarlo en Selección Colombia. La camiseta de la selección, de cualquier selección en el mundo, pesa mucho y hay jugadores que son de clubes y hay jugadores que son de selección. Lo digo porque por ahí la gente no se acuerda dónde jugaba George Haggett antes del Mundial del 94, no tienen ni idea. Pero el tipo se ponía la camiseta de Rumania, aparecía cada 4 años y nos cagaba a nosotros. Genios dentro y fuera del terreno son Asprilla y el Bombardero. Ese comentario del Tino me parece muy acertado, resume toda esa charla. Aquí decía Paola que es desacertado hacerlo frente a la Federación, tiene razón, pero yo opino distinto. Yo creo que es acertado y que el debate es válido, sobre todo cuando estamos pensando en una selección que tiene que empezar a pensar en grande, no en chiquito, en empezar a ganar copas. La reflexión es válida. Yo te compro esa teoría y sobre todo que habla con sinceridad, da igual la Federación, donde sea, que él puede decir todo lo que sea sincero. Pero creo que los jugadores siempre tienen que hacer comentarios constructivos con los jugadores que están actualmente. Y sobre todo si la selección ahora es una selección que realmente ha hecho buenos logros,
yo creo que sobre todo tienen que acompañar esos logros y decir comentarios positivos para construir buenas cosas de cara al futuro. Ese comentario de Hagi es positivo. Pero igual lo hicieron, Pues, sí, porque reconocieron ese comentario la labor, de Hagi puede ser, pero... Pero reconocieron la labor de Falcao como goleador de la selección y reconocieron además que es el mejor momento de los jugadores en sus diferentes clubes. Y creo que Entonces, ese hay que demostrarlo con la selección. bueno, es importante. El comentario polémico es el de Iván René. Correcto, ese es. El que le hace a Vaca, yo creo que además no lo hemos entendido para nada, porque son, la verdad, palabras fuertes sobre todo hacia Vaca, y es un jugador que sobre todo lo pasó, yo creo, mal después del Mundial. Yo creo que ese penalti... Todos la pasamos ese mal. penalti que falló. Yo creo que caerle con toda Vaca, yo creo que todos han fallado un penalti en su vida, hasta Messi ha fallado un penalti en su vida y no por eso se acaba una carrera. Creo que se está haciendo demasiado injusto con Vaca. No estamos con el backing de la federación. No lo sé. No yo eres lo sé. Ni de Iván René, patrocinadores. no tienes las gafas que tiene el Tino Asprilla. Eso también quería hablarlo. Pero te quiero preguntar. No, sí las tiene, Mauricio. ¿Sí las tienes? ¿Sí? ¿Y tiene otras cosas del Tino también? No. Oiga, Paula. Pero usted qué se está... A ver, no sé, un saco como el que tiene el Tino. No tengo el sex appeal Y usted no puede decir que no. del Tino Asprilla. Bueno, Carlos, pero te quiero preguntar, como analista del fútbol, como periodista serio, ¿te parece que a Vaca le pesa la camiseta? No, yo no creo que le haya pesado. No creo, de verdad. Creo que se ha sido muy crítico. Creo que se ha sido muy crítico con ciertos jugadores de la selección y yo desde un principio lo dije, y de hecho me van a criticar otra vez ahora, en su momento con Estefan Medina. Creo que es que no hay que ser tan crítico con la selección, no hay que volcar las frustraciones de uno, la ira de uno en las derrotas de la selección. Si Vaca falló ese penalti, creo que lo falló como cualquiera puede tener un error en su vida y se le puede dar una segunda oportunidad, pero es que no se le ha dado ninguna segunda oportunidad. Desde entonces se le lleva machacando una y otra vez, incluso antes de ser convocado, incluso antes de que juegue, incluso antes de que pueda hacer algo. Y yo creo que Vaca, relativamente para lo que ha hecho en la selección, no ha hecho para nada un mal papel. Si uno ve las estadísticas, tiene buenos números, unos números decentes, sin ser el titular fijo en la selección cuando era Falcao. Pero Entonces, tuvo un mal yo creo final. que por ahí yo no entiendo tanto esa crítica. Sí, eso son. Tuvo un mal final, eso sí hay que Pero reconocerlo. al ejemplo de su colega el Tino Asprilla, el ejemplo de George Hagi es muy positivo. No, eso sí que es verdad. Desconocidísimo. Ahora, se ponía la camiseta de la selección y cambiaba, era otra persona, eso sí. Y uno cuando se ponga la camiseta de la selección tiene que sentirla y tiene que lucharlo como si fuera hasta... Y yo creo que los jugadores de la selección Colombia lo hacen. Para Y mi eso es lo opinión. que Cada uno esperamos que diga todos. lo que quiera. Ahora, lo de las gafas me parece una falta de respeto total. Con Ay, perdón, Carlos, usted tiene una en iguales, oscuridad, o sea, hombre. en cualquier sitio cerrado con unas gafas, yo no sé, pues él hace lo que siempre le da la gana, yo lo comprendo, pero yo la verdad no lo entendí nada, tampoco eso. Y como lo anunciamos antes de la pausa, con una inversión cercana a los 660 millones de pesos, el Gobierno Nacional y la Embajada de Estados Unidos le apuestan a la conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles de sitios emblemáticos de la Ruta Libertadora, esta vez en 2 de los monumentos del Puente de Boyacá. En conmemoración al Bicentenario de Independencia se lleva a cabo la restauración de los monumentos al Libertador y el Obelisco, ubicados en el histórico lugar de la batalla que brindó libertad a Colombia, Puente de Boyacá. Se priorizaron los monumentos que estaban en un estado de avanzado deterioro. El pasar de los años, el viento, la humedad y la interacción humana cumplen su labor, desgastar las piezas que conforman los monumentos de este histórico lugar. El vandalismo es un factor que ocasiona deterioros que en la mayoría de los casos son irreversibles. El alemán Ferdinand von Miller fue el hombre que dio vida al Monumento al Libertador, que fue instalado por decisión del gobierno en 1940, mientras que el obelisco fue el primer monumento implantado en el lugar de la batalla en 1978. Para nosotros es importante destacar nuestro apoyo de la diversidad y la riqueza de la cultura colombiana. La Embajada de Estados Unidos otorgó $200.000 para la restauración de estos monumentos, que serán supervisados por el Ministerio de Cultura y espera estén listos antes del 7 de agosto. Tenemos programado hacer visitas por lo menos cada 15 días para hacer el seguimiento de las actividades. Luego de la realización de estudios, en manos de restauradores colombianos estará la titánica labor de devolver la entereza de cada una de las obras. Y hoy es el último día para ser parte de la campaña de UNICEF y Claro por Colombia, SOS, una respuesta que salva. Tan solo con un mensaje de texto, ustedes, todos podremos cambiar la vida de los niños y las niñas de La Guajira. Para nadie es un secreto que los niños de La Guajira están en condición de desnutrición. Alrededor de 20.000 niños y niñas se encuentran en riesgo. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para cambiar esta situación? Gracias a tu ayuda, muchos de ellos seguirán sonriendo.
Claro por Colombia y UNICEF crearon la campaña SOS, una respuesta que salva. Hoy quiero invitarlos, es el último día de la campaña de SOS Guajira, un mensaje que salva. Es el último momento que tenemos para donar por nuestros niños de la Guajira. Así que si usted quiere poner un granito de arena, es muy fácil. Tan solo deberá enviar un mensaje de texto con la palabra sí al código 87889 que le podrá cambiar la vida a estos pequeños. Los invito a hacer esta donación, pensemos en nuestros niños y hagamos la diferencia, démosles una oportunidad de vida. Con el afianzamiento de los hijos del vallenato, el Tropipop pretende cautivar nuevamente el oído y el corazón del público. Y con este fin, Guzzi está estrenando su sencillo Ganas. De una combinación de ritmos musicales como el vallenato, la salsa, el merengue y el reggaetón, nace el tropipop. El tropipop es un género que resucitó este año con los hijos del vallenato, uno de ellos, Guzzi. Yo te tengo ganas, tú me tienes ganas, ¿qué tal si nos vemos? El cantante venezolano Guzzi, que es tan colombiano como el vallenato, esta vez vuelve a las emisoras con Ganas, una canción que está ocupando el segundo lugar en la radio nacional y ya lleva casi 1 millón de visitas en YouTube. Es una canción de amor, de conquista, un poco más atrevida, una canción que va directo a decir tengo ganas de volverte a ver, tengo ganas de volver a estar contigo. Mauricio y Palo de Agua, Yepes, Alejo González, Samper, Wamba, todos exponentes del mismo género musical, pero diferentes por el tono y el sabor que le inyectan a su música. Hay más sonidos electrónicos, hay más sonidos que van cambiando y van actualizando la música y poniéndola como a lo que está sonando hoy en día, sin perder la esencia de lo que soy, sin perder las letras, sin perder el romanticismo. Yo te tengo ganas. Y el tropipop is back, como dice la campaña. Ahí nos encontramos con los parceros de hace un tiempo. Me alegra volverlos a ver en escena a todos. Hasta el domingo por la mañana. Y vamos ahora con la curiosidad del día. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tomó un descanso de sus obligaciones y jugó un partido de estrellas de hockey, un amistoso de este deporte en el que ya hemos visto sus habilidades. Aunque el mandatario anotó 8 goles, no todo fue celebración. Literalmente sí, se cayó. Se cayó. Hasta ese momento iba bien, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tiene Putin? Uy, 60 y... ya le digo. Yo creo que tiene 70. No, ¿Cuántos tiene? Es más joven, no, ¿en serio? Nació en el 52. Ay, no me digas. 67 años. ¿Alguien conoce a la esposa de Putin? 66 años. No, es más un bonito. Está bien, no, pero digo, está bien patinando 66 años. Sí, le va muy bien en el hockey, es buen deportista. Sí. Bueno, bien. Pero se cayó. Pero se cayó. No, se cayó por Míralo ahí, ahí viene la caída. No sé saber si es para el hockey o el patinaje artístico, pero le va bien. No. Ay. Además hizo 8 goles. ¿Cuántos goles habrían dejado de hacer? Imagínense lo que le pasa al arquero donde tape un gol. Déjenlo hacer, estoy de acuerdo con usted. Que llegamos así al final de esta emisión. Recuerden que lo seguimos informando el fin de semana, emisión de 8 de la noche, sábados y domingos. Ahora a continuación viene Zona Franca, hoy un tema que seguro ustedes van a querer ver. Va a hablar de los swingers, va a hablar de quiénes y con quiénes practican esta actividad del intercambio de pareja. Así nosotros les deseamos a ustedes un buen fin de semana, buenas noches. Carlitos se va a quedar ahí.